Tengan todos una muy bendecida noche. Hoy nos reencontramos para continuar trabajando, pensando y elaborando todas estas cosas que tienen que ver con la relación que establecemos como personas y que además esta relación para nosotros es diferente porque creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, quien nos plantea una forma absolutamente distinta de comprender la vida y de comprender las situaciones de vida que vivimos. Sería bueno que tengamos en mente, para acompañar la reflexión que Jorge nos va a traer, aquel texto en donde los fariseos le preguntan a Jesús quién es mi prójimo, y Jesús cuenta la historia del samaritano. Esta persona que termina ayudando a otro en el camino a Jericó, quien es asaltado y golpeado bruscamente, quien es visto primero por un sacerdote, y esto Jesús lo dice a propósito, porque aquel que trabaja para Dios lo deja de lado, porque considera que es más importante la ley que el amor y la fe, porque si estaba muerto y lo tocaba se transformaba en impuro y no podía entrar al templo y tenía que lavarse, bañarse y guardar muchos días, y eso era más importante que la persona allí tirada. Pasa un escriba y también hace lo mismo, se va. Son aquellas personas que en aquel momento eran ejemplo de la vida social. El escriba también estaba en el templo, era un referente. Pasa un levita de la tribu de Leví, a cargo también del templo. Aquellas personas que deben traer a Dios a los demás son las que cruzan y como si fuera un palo en el suelo, lo esquivan. No le brindan ayuda. Ahora aquel que es odiado por el pueblo de Israel, que fue apartado y dejado de lado porque es samaritano, porque pertenece a la parte del norte que ya no pertenece a Israel, es quien termina ayudando a esta persona herida y en situación casi de muerte. Aquel que menos esperamos, aquel que menos queremos, muchas veces nos va a sorprender y va a ser quien nos traiga al Señor a nuestra vida y a nuestros corazones. Y de esto se trata, de poder abrirnos, de poder encontrarnos como hermanos y como hermanas, de poder estar dispuestos a recibir la ayuda necesaria y de poder estar dispuestos a romper las barreras que nos separan y que no nos permiten cumplir con lo que hemos prometido cada uno de nosotros en nuestra confirmación. Quienes hemos dicho que sí, y hemos dicho que sí a todo el paquete que Jesús presenta, pero hemos dicho que sí al amor, que es por sobre todas las cosas. Así que entonces, Dios quiera quedarse con nosotros en esta noche, acompañarnos y ayudarnos a comprender que muchas veces las labores de la iglesia grande van más lejos y a veces más adelantadas que las pequeñas iglesias y las pequeñas realidades. Y que muchas veces como iglesia se escuchan aquellos gritos, aquel clamor de los que hablan en los salmos, y hay una respuesta efectiva y afectiva hacia las personas que lo piden. En esta línea calculo que Jorge hoy va a estar charlando con nosotros y presentándonos lo que la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, con la Fundación Hora de Obrar, está haciendo por algunas situaciones generales y particulares, con personas que viven en situaciones muy difíciles. Bien, hasta aquí cantamos y después
Damos espacio a Jorge, sí, cantan los chicos o cantamos con la gente, como quieran. Los chicos, la primera se llama Hoy yo te alabo, que es la música la van a conocer mucho quizás, es una canción de origen nacional, la música, la letra de aquí. Y la otra es conocida, que es una canción que cantan muchos los jóvenes, que es la de Vía y ya la cantaron.
me presento brevemente para la gente que está hoy y no vino ayer y quiere saber de qué se trata este muchacho acá adelante. Me presento brevemente, soy Jorge Weisheim, pastor de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, trabajador social. Estoy trabajando en la Fundación Hora de Obrar de nuestra iglesia, en el área de todo lo que es programas y proyectos, y somos una herramienta para las congregaciones de nuestra iglesia para todo el trabajo misionero que se realiza en Argentina, Uruguay y Paraguay. Hoy vamos a estar conversando sobre poiménica. Estuvimos conversando en el día de ayer sobre la importancia de poder dejarnos desafiar por esta búsqueda permanente de Dios, de siempre ir más allá de lo que podemos entender, más allá de lo que podemos incluso saber que hacemos, más allá de lo que nosotros creemos que somos capaces. Y en este desafío permanente en el cual Dios nos pone, desafía nuestra capacidad de amar, desafía nuestra capacidad de poder ser prójimos, como nos contaba hoy el pastor con el texto con el cual iniciaba, de aquellos y aquellas personas que necesitan y que están esperando de nosotros una respuesta, y que nosotros sabemos que están esperando una respuesta de nosotros, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que más nos interpela de toda esta cuestión. Entonces decíamos la necesidad de poder abrir nuestras cabezas, nuestras mentes, para poder abrir los brazos y poder recibir también a quienes están sufriendo y necesitan de esta compañía, que no es otra cosa que expresión de la palabra de Dios hecha carne, que no es otra cosa que la misericordia de Dios de forma visible y concreta en el recibimiento, en este acto de apertura y de inclusión como iglesia cristiana. Hoy vamos a hablar sobre cómo esta poiménica y esta tarea pastoral a la que Dios nos convoca, por un lado es una acción de Dios y por otro tiempo es una tarea en la cual estamos involucrados como comunidad y que nos desafía como comunidad. Ahí está. La poiménica es algo que nosotros conocemos muchas veces como cura de almas, es otra expresión que también se usa para hablar de poiménica, y tiene que ver básicamente con la salud en el sentido amplio en el cual también lo entiende la Biblia, la sanación de la vida creada por Dios. La poiménica es un proceso de sanación espiritual, físico, mental y social, en el que la persona renueva su salud en una comunidad, gracias a una experiencia de fe en la que Dios, a través de la palabra, a través de su palabra, acompaña, libera, transforma y sana a una persona o un grupo de personas, renovando la vida no solamente de esas personas, sino de toda la comunidad. Porque nadie puede tener salud solo si no están todos sanos. Esta es la idea bíblica de salud. La salud es algo que se comparte y se construye entre todos. La poiménica es la acción sanitaria de Dios en la vida, ya sea de una persona como un colectivo de personas, que también impacta en la sociedad y que renueva la vida en el mundo. La poiménica es la acción pastoral de Dios en la vida de una comunidad o de una sociedad a través de su mensaje de vida, su evangelio de vida plena para todas las personas por igual. Y en la visión bíblica no es posible pensar de forma individual. La idea de individuo no existe en la Biblia. En la Biblia las personas se entienden siempre en comunidad. La idea de individuo es una idea bastante moderna,
Hay que ir al siglo XVIII para empezar a pensar en individuos. Esto es un concepto moderno. Si la vida a la cual Dios nos convoca siempre es comunitaria. De manera que también la salud a la cual Dios nos convoca es salud comunitaria. Y acá me voy a un concepto que incluso en el ámbito de la salud es tremendamente caro para la medicina, cuando las personas que se forman en salud también trabajan esta idea de la salud comunitaria. De manera que esta propuesta de poiménica a la cual Dios nos convoca es una pastoral social. Y las diferentes personas de la comunidad de fe que participan en estos distintos ministerios a los cuales nos sentimos llamados, convocados como personas de fe, nos permite ser testigos, tal vez instrumentos, en un proceso que Dios empieza y que no sabemos cuándo termina ni a dónde nos lleva. Es un acto de fe. La pastoral de Dios es un camino de ida. Ustedes cuando eligieron ser cristianos se sintieron llamados, llamadas, ustedes dijeron que sí y confiaron. Esto es así también en la pastoral de Dios. Estamos en las manos de Dios y de la mano de Él iremos a donde Dios nos lleve. La pastoral la hace Dios. Esta quizá sea la experiencia más concreta de lo que el Evangelio de Juan expresa diciendo: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Qué linda imagen, ¿no es cierto? Dios habitando una comunidad y haciéndose carne, haciéndose visible de forma concreta. La palabra se hace carne y escucha, pregunta y analiza, exhorta y expone, orienta y organiza. Es una palabra comprometida que promete una nueva realidad en la cual Dios es parte y en la cual Dios está involucrado. Y recorriendo el Evangelio vamos a encontrar diferentes pasajes donde esto lo vemos en la persona de Jesús. Es la palabra hecha carne, es la palabra de Dios hecha carne, yendo al encuentro de las situaciones más increíbles y las menos esperadas para la gente de su tiempo, ¿no? Como el relato que hoy nos contaba el pastor cuando empezó. Porque ¿quién se iba a imaginar que Dios iba a venir con esta impronta y con esta actitud, poniéndonos en una situación en la cual nos vemos desafiados a qué? Siempre de nuevo, una y otra vez, desafiados a la misericordia. Y esta pastoral de Dios que se hace carne en Jesucristo, me gusta mucho cómo la expresa la comunidad de hebreos. Ustedes seguramente se acuerdan de esta palabra que dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una de las expresiones bíblicas que a mí más me gusta porque muestra que no hay lugar, no hay espacio de la vida humana que Dios no habite con su palabra y que involucra fuertemente nuestro cuerpo. Esta experiencia poiménica deja claro que no hay nada de la vida de la persona que Dios no alcance. Cuerpo, vida, espíritu, pensamiento, intenciones, todo lo alcanza y lo habita nuestro Dios.
Dios no puede ser ajeno a la vida en el mundo. El amor de Dios por el mundo es tan fuerte que quiere para ese mundo una vida nueva y plena. Una vida que no es solamente una vida biológica, la vida que se estudia en la biología, en la escuela, sino también una vida ética, una calidad ética de vida, que el Evangelio incluso no llama bios, sino que llama con otra palabra que es zoé, que es una vida con una intención, con un sentido, que en nuestro caso, por el reino de Dios, que está orientado a la misericordia, y en la cual la vida en el mundo, como decimos, está plenamente en las manos de Dios. Esa vida plena es la vida en las manos de Dios. Y esa vida plena es para todas las personas por igual, sin excepciones y sin distinciones. Me gusta cómo lo explica el apóstol Pablo cuando dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y agrega: estoy seguro, dice el apóstol, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios habita de tal manera la vida en el mundo, que no hay manera de separarnos y sacarnos a Dios de encima. Estamos y vivimos en sus manos. Y en este compromiso absoluto de Dios con todas las personas por igual, es donde las personas entramos en crisis. Porque la presencia de Dios nos pone en situación. Crisis en griego, miren qué curioso, significa juicio. Entrar en crisis es de alguna manera en juicio. Y nos juzgamos, nos dividimos, nos separamos, nos clasificamos, porque ese amor de Dios nos pone en conflicto, pero porque es una reacción humana a esa calidad tan profunda de Dios de amar a todos por igual. Y en esa resistencia de poder compartir, replicar ese amor de Dios, entramos en crisis. El amor infinito de Dios pone a prueba nuestro amor entre nosotros. Y de esta manera, con estas actitudes, terminamos discutiendo con Dios, disputando con Dios el control de la vida plena. ¿Recuerdan a los discípulos camino a Jerusalén? Marcos 8, puede ser, donde los discípulos le preguntan a Jesús quién va a estar a su derecha. Los discípulos se enteran de boca de Jesús que Jesús va camino a la cruz, y la primera pregunta de los discípulos es: ¿y ahora quién va a tener el poder? Esta parece ser la pregunta a la cual nos convoca el amor de Dios. El amor de Dios muchas veces, lejos de convocarnos a la misericordia, nos convoca a ver quién es más que el otro, quién es mejor que el otro.
El amor de Dios, en vez de convocarnos a la misericordia, nos pone en crisis, nos divide y nos separa. Y de esta manera no solo nos ponemos en conflicto entre nosotros, sino que somos capaces de poner en riesgo nuestra relación con Dios, hasta con la iglesia. ¿Cuántas personas a veces toman distancia de la iglesia por una cuestión de poder? La misericordia de Dios, cuánta crisis que genera en el ser humano, porque lo convoca a cambiar, a renunciar al poder, a ponerse al servicio de los demás. La obra poiménica de Dios, que realiza a través de Jesús, se entrega al mundo, así como Jesús mismo lo hace en el sacrificio en la cruz, en manos de los poderosos, y termina siendo un modelo de vida y de seguimiento para toda la comunidad que estaba con él, y transforma no solamente la vida de esas personas, transforma la vida de las comunidades, y hasta el día de hoy seguimos dando cuenta de cómo ese acto de misericordia sigue siendo un modelo de vida para tantas personas. La cruz, lejos de ser un elemento de tortura y de muerte, pasa a ser un símbolo de la ausencia de sentido que tiene el poder, la ausencia de sentido que tiene la muerte para controlar la vida humana. Porque por el poder somos capaces de matar. Sin embargo, miren qué curioso, Jesús tenía poder. Y tenía un poder enorme. Era incluso envidia de las autoridades de ese tiempo, que aún estando en cargos altos y con tremenda capacidad de decisión, incluso de poder matar a Jesús como finalmente hicieron, no tenían ni cerca el poder de Jesús. Qué contradicción, ¿verdad? Ese Jesús construye y tiene poder. Un poder que gana ¿cómo? Con respeto, con compromiso, con trabajo, con solidaridad, con apertura, con escucha, con comprensión. ¿Con quiénes? Con toda esa otra gente que nadie quería. Con toda esa gente que todo el mundo rechazaba. Nos pasamos leyendo en el Evangelio otra vez Jesús juntándose con alguno que era una vergüenza para el resto de las personas. ¿O no? Vamos a resumirlo así. ¿Me permiten resumirlo así? Ese Jesús gana poder y gana respeto, justamente recuperando la dignidad de cada una de estas personas, devolviéndole la salud y la vida plena a cada una de estas personas, estigmatizadas, sufrientes, excluidas de sus comunidades, de sus familias, por la situación que vivían. Esto es lo que el Evangelio llama ágape. Esta es una palabra que lastimosamente hoy en día se convirtió en sanguchitos y alguna cosa para comer, ¿no? Sin embargo, es el corazón del Evangelio de Jesucristo. Es este sentido de responsabilidad que tenemos los unos para con los otros y que no nos podemos dejar de tener
porque nos debemos esa responsabilidad de la misma manera que Dios la tiene para con nosotros, de la misma manera que Jesús la tuvo y la tiene con nosotros. Esto que traducimos por amor. Y que no necesariamente significa que tenemos que querer y amar y tenernos afecto profundo, porque esto va más allá de si nos caemos bien o no. Tiene que ver con el sentido de responsabilidad de la vida de las personas entre sí. Somos hijos e hijas de Dios y nos debemos unos a otros esa responsabilidad de cuidarnos, de ayudarnos, porque nadie vive solo. La Iglesia, el Evangelio, apuesta y cree que la única vida digna y plena es la vida en comunidad. Es la vida en comunión. La vida individual, el éxito individual para nosotros es una mentira. En el lenguaje del Evangelio es pecado y es muerte. Jesús construye y tiene poder, y tiene un poder que gana con amor. Y amor especialmente por aquellos que más sufren y más necesitan. Y ese amor por quienes más sufren y más necesitan pone en evidencia el abuso de quienes serán responsables de que esa gente sufra. Y esa gente no le cayó en gracia para nada que este Hijo de Dios, este que se llamaba Hijo de Dios, este profeta, se esté juntando con esa gente. Jesús con ese amor pone en evidencia el abuso permanente del poder en beneficio propio, a expensas de la vida de la gente. La poiménica de Dios hecha carne en Jesucristo dejó en evidencia el absurdo del poder, del absurdo de cada una de sus herramientas de control social, hasta incluso de la cruz misma. Porque la vida solamente tiene sentido si hay ágape. La vida solamente tiene sentido si hay ágape. Si se vive en ágape, en ese amor social profundo, en esa responsabilidad compartida de los unos por los otros, en la cual Dios se transforma en comunión. Se hace presente allí donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. De esa manera, la poiménica de Dios se hace también sacerdocio universal de las y los creyentes, porque nos convoca a todos y a todas a ser testigos de esa misericordia. La poiménica nos convoca a confiar en que Dios es quien guarda, sostiene y da sentido a la vida, aun cuando nuestra fe espera mucho más de Dios, aun cuando nos encontramos lejos de Dios. La poiménica nos convoca a un acto de enorme valentía y de entrega, por un lado, pero por el otro, al mismo tiempo. Nos moviliza un compromiso por la justicia, por la vida de las personas en el mundo, y con total libertad y alegría, porque la vida está en manos de Dios y no hay de qué temer. Cada persona de fe en ese proceso es de la obra de Dios a través de su palabra y se hace responsable de compartirla y de darla a conocer, porque de esa manera muestra y se hace evidente la misericordia de Dios
con el mundo. Esto es una tarea inmensa, infinita, y esto es tan así que para quien recibe la palabra de Dios en su vida y la transmite, nunca va a lograr terminar de dimensionar ni de entender el alcance de esa palabra en la vida de las personas, de la comunidad, del pueblo, de quienes escuchan, procesan, integran esa palabra en su vida. Me gusta mucho la imagen de Jesús de la semilla y de la levadura, porque es algo que sobre lo que no se tiene control. Uno una vez mezcló la harina con la levadura, echó la suerte. Está más allá de lo que uno puede hacer. De la misma manera, la palabra de Dios cuando se comparte trasciende nuestra voluntad y nuestros actos. Esta palabra se hace reino de Dios y es una excelente imagen de cómo trasciende nuestra capacidad para medir no solo las expectativas de lo que la palabra de Dios es capaz, sino también de lo que puede hacer más allá de nosotros. En nuestros días, tanto la idea de paz como la idea de amor necesitan recuperar ese sentido bíblico que tiene el mensaje del Evangelio y en la tradición judeo-cristiana. El resultado de la pastoral de Dios es shalom, es paz con justicia, es una relación social, comunitaria, familiar, que se basa en el ágape. Ese ágape de Dios que nos involucra con el mundo, con todo el mundo, y nos atraviesa con todos los sufrimientos más extremos que viven las personas. Y aún nos pone en tentación, porque es una enorme tentación abandonar ese camino de misericordia, porque no nos confronta con cosas bellas y hermosas, necesariamente, de lo que es bello y hermoso para el mundo, sino que nos convoca para lo que es bello y hermoso para Dios. Y es una tentación muy grande abandonar ese camino de Dios. Y el llamado de Dios es a sostenernos firmes, y no por nada rezamos en el propio Padre Nuestro: no nos dejes caer en tentación, en la tentación de querer el poder nosotros, sino permanecer firmes en este ministerio que Dios desarrolla y al cual nos invita en su enorme gracia participar y ser partes, mientras Dios transforma la vida de las personas y podemos ser testigos con ellas de cuán grande es este Dios en quien creemos y en quien vivimos. Quiero leer con ustedes esta experiencia del apóstol Pablo, donde exhorta a la comunidad en 2 Corintios 6, 1 al 10. Si alguien tiene Biblia, quizás puede leerlo y quiere leerlo conmigo. 2 Corintios 6, 1 al 10. Por lo tanto, nosotros, como colaboradores de Dios, les rogamos a ustedes que no reciban su gracia en vano, porque Él dice: en el momento oportuno te escuché
en el día de salvación te ayudé. Y este es el momento oportuno. Este es el día de la salvación. No somos motivo de tropiezo para nadie, para que tampoco nadie hable mal de nuestro ministerio. Más bien, siempre damos muestras de que somos ministros de Dios con mucha paciencia en las tribulaciones, en las necesidades, en las angustias, en los azotes, en las cárceles, en los tumultos, en los trabajos, en los desvelos, en los ayunos, en la pureza, en el conocimiento, en la tolerancia, en la bondad, en el Espíritu Santo, en el amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, con las armas justas, tanto para el ataque como para la defensa, recibiendo honra y deshonra, mala fama y buena fama. Se nos considera mentirosos, pero somos veraces. Desconocidos para unos, somos bien conocidos para otros. Parecemos estar moribundos, pero seguimos con vida. Se nos ve castigados, pero no muertos. Parecemos estar tristes, pero siempre estamos gozosos. Parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos. Parecemos no tener nada, pero sin embargo somos dueños de todo. Amén.
iglesia. Quería compartir con ustedes una experiencia de pastoral que está más que nada ligada a todo lo que hace a la red de trabajo en VIH de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Ayer les contaba un aspecto de este trabajo, me gustaría contarles otro aspecto más. Y tiene que ver con nuevas situaciones que se han ido presentando en la sociedad en la que vivimos. Y comprendiendo la salud, que en este caso es el área en el cual estamos trabajando, como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Este concepto de salud también es de la Organización Mundial de la Salud. Imagínense que hablar de bienestar completo, físico, mental y social, es algo muy amplio. Sin embargo, las estadísticas que tenemos en lo que hace a VIH en particular es bastante crudo. Comparto con ustedes algunos datos para que tengamos más o menos idea de lo que estamos hablando. Estas son las últimas estadísticas del año pasado. Por ejemplo, un dato es que el 90% de las mujeres que contrae HIV lo contrae a través de su pareja estable. Miren qué dato interesante. ¿Qué estará pasando? En Argentina, en los últimos 5 años, se produjeron en promedio 6.200 diagnósticos de virus de inmunodeficiencia adquirida. Y esto significó que había 4.000 varones y 2.200 mujeres que contrajeron el virus. Y en los datos mundiales se indica que alrededor de 1.000 mujeres jóvenes por día resultan infectadas por el virus. Esto es en todo el mundo. En Argentina, cada año tenemos 6.500 nuevos diagnósticos. Es una tendencia que se mantiene estable en los últimos 10 años. Y se calcula que en la Argentina viven alrededor de 122.000 personas con VIH, ¿no? El virus de inmunodeficiencia adquirida, el virus de inmunodeficiencia humana. Y de ellas, de estas 122.000 personas, el 70% conoce su diagnóstico, pero esta es la gran cuestión que también nos desafía tremendamente, es que el 30% de estas personas no conoce su diagnóstico. Vive con VIH, pero no conoce su diagnóstico, por lo tanto tampoco lo trata y por lo tanto también transmite. La principal vía de transmisión de VIH son las relaciones sexuales sin protección, sin uso de preservativo. Esto es en el 98% de los casos. Entre los varones, el 42% adquirió el virus en una relación heterosexual y el 56% lo hizo en una relación con otro varón. El 21% de las mujeres con VIH son diagnosticadas a partir de los 45 años. Y últimamente se empezó a registrar un aumento en esta franja etaria. Hay cada vez más mujeres entre 45 y 59 años con el virus de VIH. Y en varones hay una franja que va de los 15 a los 24 años, que también está incrementando el diagnóstico. De los casos de bebés que nacen con VIH, o de madres con VIH, para ser más precisos,
Solamente 5 de cada 100 contraen el virus. Esto también, hay medidas médicas para que esto no suceda. Se ha avanzado mucho, pero seguimos teniendo dificultades con esto en nuestro país. Hay 69.200 personas que están recibiendo un tratamiento antirretroviral y de estas el 70% se atiende en el sistema público de salud. El 10% de las personas diagnosticadas con el virus tenía un diagnóstico negativo un año antes. Existen en el país centros de atención o centros de prevención, 555, donde también se puede hacer un testeo, y 39 consultorios amigables o espacios inclusivos de atención de la salud para estas personas que por tener o estar viviendo con este virus, en muchos casos son muy estigmatizadas, ellas mismas también se sienten muchas veces estigmatizadas y maltratadas. Y en muchos casos se suma también otras estigmatizaciones según su condición sexual, social, de salud, etc. El 31% de los hombres y el 23% de las mujeres que acceden al diagnóstico lo hacen cuando ya está muy avanzada la infección. ¿Sí? Son personas que, sea por vergüenza, sea por la razón que fuera, cuando llegan a atenderse ya están muy mal. Seguramente ustedes saben esto, pero quiero, aunque sea, recordarlo. El virus no se transmite por aire o por agua, no se transmite por sudor, por saliva o lágrimas, no se transmite a través de mascotas ni de insectos, no se transmite a través de alimentos, bebidas o compartir un inodoro. El virus se transmite por sangre, por semen, líquido preseminal, por secreciones rectales, vaginales o por leche materna. De manera que la vía de transmisión más frecuente es a través de un contacto íntimo. Y como les decía, el 90% de las mujeres argentinas contrae VIH por vía heterosexual a través de su pareja estable. Y esto ha generado muchísima preocupación y también interés en cómo trabajar esto con las familias. En el caso de las mujeres, muchas veces tienen dificultades para poder negociar el uso de protección con sus esposos, con sus compañeros. Muchos varones se resisten al uso de esto. Y por otro lado, hay prácticas sexuales de riesgo que también llevan a la mujer a estar más expuesta a contraer el virus. De manera que todo un trabajo también que queda por hacer es trabajar con varones en el cuidado tanto de sus compañeras como también de su propia salud. Por otro lado, la otra experiencia de lo que indican las estadísticas, de lo que viene pasando, es que hay muy baja adherencia, se llama, de parte de las mujeres al tratamiento. Es decir, no solamente contraen a través de sus esposos el virus, sino que además después, por ser madres, estar a cargo de su casa, estar todo el día a las corridas, tampoco están en condiciones de hacer todos los tratamientos como corresponde y quedan en situaciones de mucha vulnerabilidad y en situaciones muchas veces graves. Estas situaciones, como para tener simplemente
algunas fotos sueltas y tener una idea de algunas cosas que están pasando. No me voy a poner a hablar ahora toda la noche de esto. Se dan cuenta de lo difícil que es la situación sanitaria. ¿Sí? Nosotros vivimos en este país, vivimos en esta sociedad, y donde tenemos un problema de salud que está directamente ligado a la sexualidad. Y un tema que cuesta un montón hablarlo, sobre todo en las iglesias, porque mucha gente le da miedo, le da vergüenza, le da culpa, eran cosas que nunca se hablaban, pero sin embargo siempre existieron. Y esto de la dificultad de poder hablarlo, nos ha llevado también como iglesia a empezar a revisar qué está pasando. Y hemos encontrado hasta el momento dos maneras de trabajar este problema. Inicialmente, cuando aparecen los primeros casos de VIH, allá por los años 80, sobre todo donde adquiere más visibilidad pública, hubo un proyecto de la iglesia, junto con la Iglesia Luterana Unida, que fue un hostal en la ciudad de Buenos Aires, donde fue más evidente el problema y donde muchas de las personas también acudían para poder atender sus problemas de salud. Y en este hostal, en este alojamiento que se crea con un programa de la iglesia, se brindaba entonces un lugar donde estas personas podían estar viviendo. La idea era poder entender, acompañar, escucharlas, porque eran también temas que para la iglesia eran cosas nuevas. Al mejor estilo de Jesús, ¿qué puedo hacer por vos? ¿Qué pasó? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿No? Siguiendo la poiménica de Dios, aprendiendo con las personas cómo hacer y qué hacer. Como les contaba ayer que nos pasó con los chicos, que fuimos descubriendo y encontrando maneras de trabajar a través de lo que ellos fueron mostrándonos como necesidades. Y este programa entonces va a tener un acento muy fuerte en la salud. Cuando van a estar internados en el hospital, se los va a visitar, se va a orar con ellos, se va a escuchar cómo están, los días que pueden y quieren hablar, porque hay días que se van a sentir mal y no van a tener ganas. Pero van a agradecer que uno pueda estar por lo menos pasando por acordarse de ellos. Por otro lado, cuando estaban bien y estaban en el alojamiento, tratar de ayudarles a encontrar trabajo, a poder desarrollar su vida, seguir con su vida normalmente. Poder también ayudar, porque muchas personas, como estas personas vivían con VIH, tenían miedo, no sabían. En los años 80, 90 todavía había mucha desinformación, mucho más que ahora. Mucha gente directamente ni los quería saludar, ni tocar. Era tremendo lo que pasaba. De manera que este programa también va a tener toda una tarea de capacitación, de educación, explicando a la gente esto que les explicaba recién, de cómo se transmite y cómo no se transmite. No hay ningún problema en abrazar juntos, en jugar, en poder tomar un mate, en poder estar compartiendo. Se le ofrecía también vestimenta, se le ofrecía comida, tratando de atender diferentes necesidades. Y de esta manera se aprendió que para hacer pastoral también hay que escuchar mucho más de lo que hay que hablar. Si alguno de ustedes tiene algún recorrido en pastoral y acompañando personas, saben de la importancia que tiene para quien se visita poder escuchar a la persona. Había un pastor que convivía con estas personas en este alojamiento, que estaba permanentemente ahí, dispuesto al servicio, también para orar con ellos, escucharlos. Era una pequeña comunidad donde ahí también se podía celebrar y dar gracias a Dios. Donde había que también atender y mediar muchas veces en conflictos. Personas que también muchas veces eran muy maltratadas por sus propias familias.
porque además de pronto de su enfermedad, también eran estigmatizados en su familia por su condición sexual, o algún tipo de consumo problemático con el cual también agravaban su estado de salud. Todo esto hacía que estas personas estén muy maltratadas por la sociedad, por sus familias. Era necesario abordar la necesidad de poner límites, porque era necesario también decir, no, esto no, porque hay que cuidar esa vida. Había prácticas que eran riesgosas, que había que evitar y poder decir que no. En el alojamiento, no. Cuatro reglas que eran fundamentales en ese lugar. Por un lado, todo se resuelve a través de la palabra. Acá las cosas se conversan. Acá no se resuelven a las piñas, acá no se arregla por el uso de la fuerza, acá se conversa. Y la palabra, además de la palabra de Dios, es el medio con el cual las cosas se entienden y se resuelven. Había un horario en el cual se entraba y salía. Había que ordenar y también dejar un lugar en el cual había que poder habitar entre todos, y eso significaba respetar mínimamente la convivencia, y el horario era algo fundamental para esa convivencia. Si alguien faltaba, tenía que poder avisar, porque también eran personas muchas veces con una situación de salud muy delicada. Si alguien falta y no avisa, uno puede pensar cualquier cosa, quién sabe qué fue lo que pasó, de manera que si no venían había que avisar para que se esté tranquilo. La otra regla era que en la casa no había ni alcohol ni drogas. La casa tenía que estar limpia de estas cosas. Había que construir otros hábitos. Había que cambiar de vida. Y otra regla, que era la última, acá la autoridad, el que manda acá adentro, es el pastor. Las conversan con el pastor. Esta tarea pastoral de aprender a convivir y dialogar con estas personas como aprendimos de Jesús. Esta tarea de escuchar y de no opinar como de pronto también aprendimos con Jesús. Llevó a que se pueda hacer un acompañamiento durante muchos años, incluso al punto de muchas veces sufrir la misma estigmatización y el mismo maltrato que recibían estas personas, porque nos juntábamos con ellos y vivíamos con ellos. Y de esto también puede darte su propio pastor, que también fue uno de los pastores que ha estado trabajando en este lugar. El pastor Narciso les puede contar también de las cosas que ha vivido en ese tiempo que vivió allí con personas con VIH. Y también, claramente, cuando surgían diferentes necesidades de salud, si era de salud mental o un tipo de problemática, había que trabajar con las instituciones correspondientes. No sé si hasta ahí, pastor, es más o menos un resumen de toda esta tarea de... Esto pudo hacerse más o menos hasta el año 2010-12. Y allí, ya donde las personas tenían acceso a remedios, las personas podían tener mejores cuidados, se empieza de las necesidades que tenían estas personas en la prevención, en la necesidad y la importancia de la educación. De manera que el programa de VIH, a partir del 2013, va a tener un fuerte enfoque en salud sexual y reproductiva, y sobre todo en lo que es educación
sexual integral. Porque vemos como muchas de estas personas que viven con VIH, pero también en el caso de muchas otras infecciones de transmisión sexual, muchas de estas personas contraen estos virus o estas infecciones por falta de conocimiento, por falta de educación. De manera que preocuparnos por la salud, ocuparnos de la calidad de vida, de la vida plena, significa, en nuestro caso, hacer énfasis en la educación para que cada vez más personas puedan vivir sanas, tengan una vida plena como la que promete el Evangelio. Pero también implica tener que llegar a personas y a situaciones que probablemente muchas veces no nos caigan mucho en gracia. Como de pronto pasaba cuando veían a Jesús con algunas personas. Y como incluso nos contaba hoy el pastor cuando arrancaba, hasta otra gente que nada que ver se involucra mucho más que nosotros, que se supone que amamos al prójimo y que tenemos que estar ahí para ayudar y acompañar a quien necesita. De manera que desde este año 2013 se comienza a hacer talleres en todas las iglesias, en todas las comunidades, sobre todo con jóvenes, informando y hablando abiertamente de estas cosas, sin miedo, sin vergüenza, sin culpa, como estamos hablando de la creación de Dios. Somos cuerpo, somos vida, somos espíritu, somos hijos e hijas de Dios, y esto que estamos viviendo nos está poniendo en peligro. No es la vida que Dios promete, la vida que Dios espera. Necesitamos otro tipo de calidad de vida. Y empezar entonces a ver que la estigmatización, la discriminación por falta de información, por falta de conocimiento, ponía en peligro la vida de las personas. Y todavía las pone en peligro. Porque muchas de estas personas tienen miedo, tienen vergüenza. Y el miedo y la vergüenza lleva a que muchas veces no se puedan tratar, no vayan al médico a tiempo y terminen poniendo en riesgo su vida y sufriendo innecesariamente, incluso al riesgo de la muerte. Sabemos cómo todas estas cuestiones que muchas veces tienen que ver con la sexualidad generan diferentes tipos de situaciones incómodas en las familias. No nos gusta hablar de estos temas, pero sin embargo afectan a la salud, afectan a las relaciones de la familia y muchas veces generan tremendos conflictos. Y no los podemos hablar, vivimos con estos conflictos hasta por años, por no ser capaces de hablar abiertamente de los problemas como corresponde. En la actualidad no trabajamos solamente con personas con VIH, sino con todas las personas por igual. No le preguntamos si tiene VIH o no tiene VIH, si vive o no con VIH, porque nos interesa que más allá del diagnóstico, todas las personas estén informadas y todas las personas puedan ayudarse unas a otras a vivir bien, porque nuestro principio de trabajo es el ágape. Somos todos responsables los unos por los otros. Somos todas las personas responsables las unas por las otras. Este es el mensaje de la poiménica de Dios. Hemos también trabajado con centros de salud, hospitales, con organismos del Estado, direcciones de VIH, con consejos de la educación en diferentes provincias, con municipios, con centros de salud privados en algunos casos, incluso, pudiendo ahí generar estrategias de intervención de manera conjunta con la Iglesia, con otras organizaciones sociales. Hoy en día hay muchas organizaciones en nuestro país que están fuertemente preocupadas por estos temas. Hay leyes que no se aplican. La Ley de Salud Sexual es del año 2002.
La Ley de Educación Sexual Integral es del año 2006, más de 10, 15 años, y seguimos esperando que las personas puedan saber cómo funciona su cuerpo para poder cuidarse y vivir bien, porque no se trata de otra cosa que esto. Así como estudiamos lengua y matemática, también poder estudiar nuestro cuerpo, saber cómo funciona y poder ayudar a cuidarnos los unos a los otros y vivir bien. Porque si uno no se cuida, el otro está en riesgo. La salud es comunitaria. Si no nos ayudamos a estar sanos unos a otros, nadie está sano. Es un tema de salud. Hemos generado a través de este programa una página, que es la red de VIH de la Iglesia. Hoy en día muchas cosas se comunican por internet y hemos llegado a recibir muchas consultas de diferentes lugares del país. Y sobre todo cuando son consultas cercanas a alguna congregación, nos ponemos en contacto con el pastor o pastora de esta congregación, ponemos en contacto a la persona que nos escribe con el pastor o pastora de la congregación para que allí también pueda estar haciendo una visita y estar acompañando esa situación. Nosotros brindamos información y nos ponemos al servicio de las congregaciones para ayudar, comunicando, informando, educando, para que cada vez más personas puedan vivir con más salud y mejor. Es importante que podamos entender las vías, misión, cuáles son las maneras por las cuales se transmite. Esto es fundamental saberlo. Es importante saber que hay un testeo, un test que se hace y que es muy fácil, muy simple, muy rápido. Permite enseguida poder saber si uno está viviendo con VIH o no. También hay un periodo de ventana. Los primeros días después de la transmisión puede haber un periodo de ventana. Antes era, a veces, según el test, se podía pasar de un mes hasta que se podía saber. Estos tiempos se están acortando hoy en día con los nuevos test y los nuevos sistemas. Si hay dudas, hay diferentes tipos de test con los cuales se puede ir identificando si hay virus en sangre. Pero todavía falta mucho. Y una de las cosas que más falta es un lugar donde la gente puede ir a hablar abiertamente de lo que tiene y de lo que le pasa. Y esto es algo que para las iglesias es un desafío muy grande. Ser un lugar amigable que pueda comprender a estas personas y que estas personas puedan acercarse a la iglesia, hablar con los pastores sin miedo, sin culpa, sin vergüenza y encontrar la ayuda que necesitan para su situación. Y este es uno de los desafíos de misericordia más grande que tenemos hoy en día en términos de salud como país, como iglesia. Hay diferentes espacios donde se puede derivar, se puede atender, pero primero es generar un espacio donde estas personas se puedan acercar. Sería ideal que exista esto en las escuelas para los chicos. Sería ideal que exista esto en los hospitales para cualquier persona. Sería ideal que exista esto en las iglesias, porque muchas de las personas no se acercan justamente porque sienten culpa. Y la culpa los termina matando. Y esto es algo que no podemos permitir, porque la fe en Dios es para vida y vida en abundancia. Hermanos y hermanas, yo espero no escandalizarlos con esto, espero no estar provocando en absoluto. No quiero más que apelar a su misericordia, no quiero apelar más que a su comprensión, porque hay muchas personas que están sufriendo y están sufriendo mucho. Y como iglesia no podemos mirar a un costado, como hicieron en este relato que nos traía el pastor al principio. Como iglesia no podemos pasar por el costado. Tenemos que también asumir este reto, asumir este desafío y dejarnos llevar de la mano con Dios a donde sea que Dios nos esté llevando con esto. Aprendamos
a crecer como comunidad y a crecer en misericordia para ser también hijos e hijas de Dios, orgullosos de la gloria con la cual Dios nos convoca a estas tareas, como leíamos hoy en la carta a los Corintios. Parece una cosa, pero cuidado, parece. La realidad es otra, es la que es a los ojos de Dios, a los ojos de la misericordia de Dios. Dejemos que eso se devele a su tiempo, dejemos que Dios sea el que muestre. No nos anticipemos. Hagamos con misericordia y con alegría la tarea a la cual Dios nos convoca y demos tiempo al tiempo para ver de qué se trata realmente todo lo que hace Dios con nosotros en esta tarea. Hasta aquí, yo hoy me estoy despidiendo de ustedes. Ustedes van a estar siguiendo el día de mañana con otros hermanos que van a estar compartiendo con ustedes los nuevos escenarios de formación teológica. Nuestra iglesia ha modificado este modelo de formación para pastores y pastoras y también de laicos y laicas en las comunidades. Es un programa sumamente interesante y espero que pueda ser también de utilidad para seguir creciendo y fortaleciéndonos en la fe como hermanos y hermanas en Cristo. Los saludo, les dejo mi cariño enorme y quiero agradecerles realmente de corazón que estén aquí todavía sentados, escuchando, a pesar de lo que yo sé, porque también entiendo lo difícil que es esto, pero que es absolutamente necesario que seamos honestos, sinceros y reconozcamos que es necesario también, como iglesia, hacer y decir algo al respecto. Que Dios nos bendiga y nos acompañe en esta tarea. Amén. ¿Cómo pasan los años? Este mes, hace 20 años que yo entregué mi tesis. Y 20 años después, la encontré porque Jorge me la pidió. Ni siquiera sé si le di la última copia, porque todo el proceso de escrito contiene la vivencia más fuerte que he tenido como pastor en los últimos 20 años. Para escribir esa tesis viví desde el comienzo del año 98 hasta este mes, en ese hostal del que él hablaba. Y fui el pastor de todas esas personas que eran marcadas por la sociedad. Y a mí también me tocó sufrir en mi congregación, en la que me crié de gurí. Todos los comentarios de un montón de gente que me querían comprar el féretro para cuando me toque irme, porque no entendían que yo hacía pastoral, sino que pensaron que estaba enfermo. Esa experiencia pastoral es la que me permite que todavía conserve la fe y el amor a Dios inmenso que tengo. Porque trabajar en una congregación no es lo mismo que acompañar personas a morirse. Y después de entregar la tesis, no de defenderla, pasaron 3 días y nos casamos con Elizabeth. La semana que viene, el 3 de octubre, hace 20 años que nos casamos. Y todos esos chicos con HIV estuvieron en el casamiento, en el templo de la Esmeralda.
Y nos regalaron dos cosas. Una fue un invento que hasta hoy usamos juntos, en donde nos ponían por nombre Elinar, uniendo nuestros nombres. Y lo tallaron en madera y está colocado en la casa pastoral, en el perchero que va y viene con nosotros a todos lados. La persona que lo hizo murió en noviembre del año 98. Y la otra cosa que nos regalaron son las mejores sábanas que tenemos hasta el día de hoy, aunque ya casi no se pueden usar, porque eran de marca Arredo. Y eran muy buenas. Cuando hacía calor era fresquita y cuando hacía frío eran calentitas. Y eso simbolizaba muchísimo para nosotros dos, porque yo también tenía que respetar los horarios de la casa. Imagínense a punto de casarse teniendo que volver a las 10 de la noche y no poder noviar. Casi me quedé sin casamiento. Y ese mismo año me enfermé la primera vez de cáncer. Y allí comprendí que es acompañar a morir, cuando sentí que yo también me moría. Y ahí entendí que el amor de Dios es mucho más grande que lo que uno piensa, que rompe todas las barreras, que nos parte las ideas, que nos desarma en 1000 pedazos y que nos vuelve a armar, y que una y otra vez nos desafía. 20 años y seguimos todavía tratando de empezar. Dios quiera inclinar su oído y escucharnos. Porque muchas veces nos llenamos de aflicción, porque vivimos en necesidad. Dios quiera salvarnos la vida, porque queremos serle fieles. Dios nos dé sanidad, pero esta sanidad que tiene que ver con la salvación, que no es mía sola, que es de todos, que tiene que ver con la comunidad religiosa, con la familia y con la sociedad, que no significa no tener tos ni dolor, sino que significa tener todo, sobre todo amor. Dios, tenga misericordia de nosotros porque clamamos a Él cada día y porque somos egoístas. Y que nos alegre la vida. Porque solo a Él debemos elevar el alma. Entonces ahí tendremos alegría. Porque Él se encarga de sacar todo lo que nos pesa. Porque Él es bondadoso. Y porque sabe hacer algo que nosotros no aprendemos más. Perdonar. Nos ponemos de pie. Querido Dios y Padre Celestial, vos nos conocés mejor que nadie porque nos creaste. Sabes qué difícil se nos hace vivir en diferentes situaciones. Cuántas veces tenemos
que encontrarnos frente a paredes infranqueables y empezar a buscar otros caminos y en oración pedirte que nos guíes. Vos, Señor, que nos creaste y nos formaste con tus manos, ayúdanos a ablandar el corazón y tener más amor. Ayúdanos a recuperar el respeto que hemos perdido. Danos, Señor, la oportunidad de encontrarnos nuevamente contigo, de ver tu rostro en aquellos que sufren, en los que lloran, también en los que sonríen, de ver tu rostro en aquellos que ayudan, en los que trabajan cada día por tu reino, por tu iglesia, en los llantos desconsolados de aquellos que no encuentran respuestas. Permítenos ver tu rostro en cada una de las personas que han sido creadas por ti. Danos, Señor, sinceridad para nuestros corazones, para que no nos pongamos en jueces, sino que simplemente pensemos qué habrías hecho tú. Danos, Señor, tu amor y animanos para compartirlo. Y lo que no sabemos cómo decirte, lo que no queremos decir frente a los demás, lo que guardamos en lo más profundo del corazón, lo que solo tú sabes, queremos expresártelo en esa hermosa oración que nos enseñaste cuando viniste a esta tierra y caminaste, hablaste, sanaste en medio nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor nuestro Padre los bendiga, los guarde, sea con cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia.